están? Yo estoy fenomenal y hoy en especial vamos a hacer un programa internacional y vamos a mandar también saludos hasta México, hasta El Salvador, hasta Honduras, que están pendientes de esta entrevista. También tenemos amigos que nos ven y que nos escuchan desde Colombia, así que aprovechamos para mandar un abrazo enorme. Hoy en su programa El Círculo vamos a estar conversando de un tema muy importante, un tema que inconscientemente cayó en el día con el Día Mundial de la Educación Ambiental. Un día que fue creado para sensibilizar, para concienciar a las personas sobre el cuidado que debemos tener con el medio ambiente. Nosotros como seres, como especies, nos sinergizamos completamente con el medio ambiente. Cuando hablamos del medio ambiente, también eso involucra a todas las especies de animales, ya sea fauna y flora que habita en él. Así que hoy en el programa El Círculo vamos a estar conversando sobre medio ambiente, zoológicos y las 5 libertades de los animales, porque esto es El Círculo. Mi nombre es Giancarlos González Ramón y gracias por sintonizar su programa El Círculo por Cadena Plus. Como ya lo comenté, el día de hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Conciencia y la Educación de la importancia del medio ambiente, por supuesto. Y nos cayó como anillo al dedo porque hoy vamos a conocer a un súper entrevistador, un súper entrevistante, para así decir. Él nos acompaña directamente desde México, como ya lo comenté. Él es médico veterinario de animales, tiene una maestría en medio ambiente. También él es especialista en fauna silvestre y animales exóticos de zoológicos. Adicional, también participó en diferentes programas internacionales como la construcción de los parques Explore, también Discovery Channel, el reto Latinoamérica. Con ustedes, nada más y nada menos que mi amigo al que le puse de sobrenombre el Tarzán mexicano. Con ustedes, Gabriel Pará. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo? Muy bien, hermano. ¿Cómo no voy a estar bien si estoy con todos ustedes? Y la verdad siempre es un gusto agradecer primero que nada la invitación a ti, a la producción del Círculo. Y de verdad te lo digo de corazón, desde México, que siempre es un honor, es un gusto. Y lo que siempre hemos comentado, la parte que le dan esta importancia a estos temas tan relevantes y que nos den la oportunidad de compartir con todos tus seguidores, con toda la gente linda de Panamá y de todas partes que nos vean. De verdad, siempre es un gusto. De verdad, trillado pero cierto, agradecidos con ustedes. Aquí estamos a la orden, Millán. Abrazo, gracias, hermano. Gracias, hermano. Agradecido yo contigo por estar aquí, en sacar de tu tiempo. Quiero comentarles un poquito a las personas de Panamá. En México no son las 4 de la tarde. Allá ellos están un poquito trabajando a las 3 de la tarde, que es la hora de México en este momento. He tenido que sacar a Gabriel básicamente de sus quehaceres, pero me interesa conocer estos temas porque en algún momento yo conversé con él y me dice, no, esos son las 5 libertades que deben de tener todos los animales. Y uno se pone a pensar, ¿tú conoces cuáles son las 5 libertades de los animales? Pues si no la sabes, hoy la vamos a saber en este programa. Pero antes de hablar sobre esto, vamos a empezar hablando sobre un tema que ya lo hemos conversado anteriormente, pero creo que es importante, debido al tema del día de hoy, también conversarlo. Y es los zoológicos. Vamos a hablar un poquito sobre los zoológicos. Explícame inicialmente cuántos tipos de zoológico hay
y explícame cuáles son sus características. Mira, Jan, esto es un tema muy universal, lo quiero generalizar porque obviamente esto obviamente puede involucrar a cualquier zoológico del mundo, no nada más específicamente de Panamá, de El Salvador, de Colombia, de América Latina, de México, de Estados Unidos. Esto lo engloba en tres tipos de zoológicos básicamente. El primero son zoológicos tradicionales. Son zoológicos que comúnmente la única finalidad que se tenía, era el decir, hey, cómprate unos sándwiches, alimentos, comida, un tacos acá en México, y vámonos al zoológico y ahí comemos, hacemos nuestro picnic. Ah, ¿y sabes qué? De paso, vamos a ver los animales. Esa era como la misión anterior que se tenía en la Era mayoría así de los como un zoológicos. tipo parque, ni siquiera era tan zoológico, era más que nada como un parque. Y había algunos animales, pero el tema principal era el esparcimiento y recreación. Y de paso, un poquito de educación ambiental. A ver qué podemos aprender. Los zoológicos tradicionales básicamente se basan en rejas, mallas ciclónicas, en albergues que son no muy gratos tanto para los ejemplares que ahí se depositan de una manera temporal o permanente como para los visitantes. Entonces, son albergues muy tristes, en el cual pues lo único que se pretendía era tener en cautiverio, que quiero comentar, ya no se utiliza mucho o ya no se va a utilizar la palabra cautiverio. Ya se va a llamar animales al cuidado del ser humano en ambientes controlados. Es muy larga la palabra, pero ya se va a empezar a utilizar cada vez más en vez de la palabra cautiverio. ¿Por qué la palabra cautiverio ya no se va a empezar a usar? Precisamente porque resultaba un poco agresiva, un poquito tosca para mucha gente, sobre todo los grupos ambientalistas, grupos radicales, grupos extremistas, ya decían, ¿sabes qué? Esa palabra como que no nos agrada mucho. Entonces, la vuelvo a repetir, animales al cuidado del ser humano en ambientes controlados. ¿De qué se trata? De que esas rejas, esas mallas, esos pisos de concreto feos, de que no tenían un ambiente controlado, ya se empiecen a revertir. Entonces tendremos en primer lugar los zoológicos tradicionales. Tenemos en un segundo lugar a los zoológicos modernos, en el cual precisamente ya involucra lo que les estoy comentando, de los albergues de un ambiente, el que tenga su temperatura, que tenga su humedad, en el caso de los animales acuáticos, que tenga su pH, que tenga su alcalinidad, salinidad, su temperatura adecuada, etcétera. Si son animales terrestres que cumplen, la mayoría, que satisfagan sus necesidades, el cual precisamente vamos a ver enseguida, de las libertades de los animales. Ese sería un zoológico moderno, en el cual ya haya involucrada varias lugares un poquito más adecuados o mucho más adecuados para el entorno y para los visitantes. Y tenemos un tercer tipo de zoológico que podría ser el zoológico mixto, que es precisamente la transición de un zoológico tradicional a un zoológico moderno, en el cual nos permite, esto es la que está pasando la mayoría de los zoológicos de América Latina, en el cual aprovecho la ocasión para decirles que ahorita, aunque la situación es difícil, los zoológicos están cerrados, la mayoría de ellos a nivel mundial. La manera en que nosotros podemos apoyar a los zoológicos para los programas los puedo citar, Jan, los 5 temas importantes. Por supuesto, claro que sí. Los zoológicos modernos, hablando ya de los zoológicos no tradicionales, a los zoológicos actuales, a los zoológicos modernos, son 5 puntos básicos para poder subsistir adecuadamente. Uno es la preservación de los animales, la otra es la conservación de los animales, la otra es la posible reintroducción de especies de animales en cautiverio, le vamos a seguir llamando cautiverio, animales en vida silvestre. La otra es investigación, programas de investigación, nuevas vacunas, nuevos proyectos ambientales, nuevos proyectos para la preservación y conservación de las especies, etcétera. Pero la investigación es una parte muy importante. Y la quinta y la última
para mí, la más importante para mí es la educación ambiental, ¿sí? Esos son los 5 principios fundamentales que se tienen que tener en la actualidad para los zoológicos. Ahora, tomando en Gabriel, cuenta, sí, te quería preguntar, sí, dime. disculpa por interrumpirte. No, 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 Una dime. vez que termines lo que ibas a decir, el punto que ibas a decir, también me gustaría que pudieras ampliar un poquito más sobre estas 5 fundamentos, 5 bases para la ejecución o la operación de un zoológico moderno, ¿no? Me gustaría que también ampliaras un poquito más en ese sentido. Sí, porque, por ejemplo, en el tema de la preservación, no se necesita, no es nada más tener los animales, sino tenerlos en las mejores condiciones posibles. Preservación y conservación normalmente se confunden. Preservar es que yo quiero preservar este vaso con este líquido. Yo lo estoy preservando, pero la conservación es preservarlo, que no se me rompa, que no se me agriete, que esté limpio, que conserve perfectamente el contenido. Y eso es una manera de tenerlo, pero tenerlo en las mejores condiciones posibles para que a su vez pueda cumplir con los siguientes procesos. En el tema de investigación, siempre se ha hablado de la medicina humana, pero pocas veces se habla de la medicina veterinaria. La medicina veterinaria está catalogada como 50 años más avanzado que la medicina humana. ¿Por qué? Precisamente por las vacunas, los medicamentos, los fármacos, los desparasitantes, las clonaciones, las inseminaciones, todo eso, obviamente primero y por obviedad se van trabajando hacia los animales y después, a su vez, hacia las personas en muchos de los casos. A nosotros como médico veterinario nos permite estudiar la medicina veterinaria precisamente para salvar animales, pero muchos de nuestros colegas médicos veterinarios en el mundo trabajan precisamente para salvar animales y para salvar personas. Entonces, el tema de la investigación en animales como los zoológicos es muy importante. Entonces ya hablamos de la preservación, la conservación e investigación. Yo te quería preguntar Sí, algo sí, porque sí, se escucha mucho, y sorry, pero es que es importante aclarar esto. Se sí. escucha mucho la palabra preservación y se escucha mucho la palabra conservación. Pero en primera instancia, si no manejas muy bien el tema, puedes confundir estas cosas. ¿Cómo diferencias preservación y conservación? Sí, es lo que yo decía ahora. Preservar es tenerlo, nada más, pero no importándonos las circunstancias. La conservación de las especies se refiere básicamente a tenerlo, pero tenerlo en las mejores condiciones posibles, con las 5 libertades que vamos a mencionar más adelante. Preservar y conservar se utiliza mucho en sinonimia. Probablemente sea adecuado o no sea adecuado, pero son cosas diferentes. Entonces, la preservación básicamente se basaba nada más en tener las especies y ver el futuro que sea incierto, pero tenerlas. La mayoría de las especies que tenemos en los zoológicos actualmente, muchas de ellas ya no se encuentran en vida silvestre. Entonces, la manera de preservarlas es teniéndolas en un lugar donde nosotros como médicos veterinarios podamos atenderlos, guiarlos, cuidarlos y en un programa de reproducción, si así es conveniente, poder lograr reproducirlos y poder conservar a esa especie durante muchos años más. Qué curioso. Creo que tocamos el tema de preservación, conservación, investigación, muy importante, porque toda esa información que uno absorbe de estos cuidados que se le dan a estos, también nos sirven a nosotros para ir creando mejores formas de cuidado para ellos y mejores formas de preservarlos o conservarlos, mejor dicho, por más tiempo. Dentro de esto también existen las cualidades y los comportamientos natos de cada animal. ¿Me puedes conversar un poquito sobre esto? Bueno, eso es muy importante. Tu pregunta es muy importante, Jan, porque obviamente se trata de mantener los comportamientos innatos de los animales. ¿Por qué? Porque hay un tema muy recurrente en que las personas agarran un animal de la vida silvestre y luego lo quieren criar artificialmente
llámese cualquiera, vamos a poner un mapache, ¿sí? Un mapache. Y lo están creando y después lo quieren devolver a la madre naturaleza. A veces es complejo. El mantener el comportamiento innato de los animales, sobre todo en los que están en cautiverio, en confinamiento, al cuidado del ser humano en ambientes controlados es complejo, porque esto se llama impronta. Cuando un animal se impronta, ya tiene tanto contacto con el ser humano, es prácticamente imposible poderlos volver a reubicar en su vida silvestre. Entonces es por ello que nosotros como médicos veterinarios, especialistas de zoológico, fauna silvestre, tratamos de evitar ese contacto tan cercano al ser humano, porque después es prácticamente imposible en programas de reproducción, en programas de volverlos a instalar en su vida silvestre. Es por ello que tenemos que tener mucho cuidado en el comportamiento de los animales, de que un león siga siendo un león africano, que una jirafa siga siendo una jirafa, un rinoceronte, un primate, citácidos, aves, mamíferos, reptiles, cualquier animal. Tenemos que tener mucho cuidado precisamente para evitar esa impronta y que cumplan con su objetivo de socialización, que sus objetivos de posiblemente reintegración a la naturaleza, posiblemente en que se puedan reproducir y cumplir un objetivo, porque no nada más se trata en un zoológico de reproducir, no. Hay programas específicos en un plan de manejo. Todos los zoológicos tenemos que tener un plan de manejo para poderlo llevar a cabo. Si no es ese plan de manejo, tiene que estar supervisado por biólogos, médicos veterinarios, el departamento de educación, por el director, obviamente, etcétera. Y es un plan de manejo que tiene que ir muy específico dependiendo de cada zoológico o de cada unidad de manejo de cualquier país. Me parece súper interesante lo que estás diciendo, porque gracias a estos programas, puntualmente, se han no solamente preservado, sino rescatado de la extinción a un montón de especies que ahorita mismo no estuvieran ahorita en la Tierra, si no fuera por la ejecución de estos tipos de programas que la verdad que han salvado la vida de un montón de especies. Cuéntame algunas de estas especies que han sido beneficiadas con estos programas. Bueno, ahorita de las 10 especies más amenazadas a punto de extinguirse a nivel mundial, las 10 especies más así a punto de desaparecer, se tienen en zoológicos en el mundo en un programa que se llama SSP, que es las especies en peligro de desaparecer, y son especies protegidas a nivel mundial. Una de ellas es el orangután, otra de ellas es el gorila, otra de ellas es el rinoceronte blanco, otra de ellas es el leopardo de las nieves, y por citar algunas nada más a nivel mundial, porque específicamente en México tenemos unas, en Panamá tenemos otras, en Costa Rica tienen otras, en Colombia tienen otras, en Estados Unidos tienen otras especies endémicas, especies que son más vulnerables precisamente porque son menos. Entonces se tiene que trabajar más en esos proyectos. Mucha gente piensa que los que nos dedicamos a los zoológicos y a vida silvestre, solamente nos dedicamos o a vida silvestre o animales de zoológico, y no, está completamente ligado. Nosotros, para poder preservar una especie animal en cautiverio, como ya les dijimos, al cuidado del ser humano en ambientes controlados, tenemos que hacer trabajos de investigación en su lugar in situ y ex situ. Son trabajos de investigación que nos permiten corroborar, trabajar unidos para hacer esto. Hay muchas especies que ya estaban prácticamente en una categoría de extintas en vida silvestre. Hay muchas especies que solamente se encuentran ahora precisamente en zoológicos para trabajar en ellos, para que después quizás se puedan volver a reintroducir. Y este es un caso muy específico con el lobo gris mexicano. El lobo gris mexicano, ya quedaban solamente menos de 30 lobos gris mexicano. Ahora se capturaron hace 30, 40 años, se capturaron los pocos lobos que quedaban, se metieron a los zoológicos de México, se empezaron a reproducir y ahorita hay casi 300, y si no me falla el dato, casi 400 lobo gris mexicano que se están empezando a reintroducir poco a poco. Pero esto puede llevar meses, años, décadas o más, pero ya se está haciendo. Esta es una especie que en lo particular ya pasó de ser de una especie que estaba extinta en vida silvestre a ser una especie en peligro de extinción. Y así te puedo mencionar muchísimos trabajos que se están haciendo
que se están reproduciendo en cautiverio, pero ya se están empezando a reintroducir poco a poco. No es nada sencillo, cuesta mucha plata para lograrlo, mucha plata, y aparte, a veces, desgraciadamente, no se tiene el éxito que pudiéramos tener, pero afortunadamente en muchas especies sí se está logrando cada vez más la reintroducción de las especies. No es nada sencillo. La reintroducción de las especies involucra muchísimas cosas, la parte física de las especies, la parte emocional de las especies. Wow, qué cool y qué positivo que, por ejemplo, en este caso específico de los lobos, el lobo gris mexicano, ya esté cambiando de este estatus de crítico o de súper crítico a más o menos crítico, porque sigue en peligro de extinción, pero por lo menos ya hay en vida silvestre. Eso es un paso enorme. Antes de irnos al primer cambio comercial, tocaste un tema y te lo voy a decir así. Pasa. Mi hija no vive conmigo, estamos separados, ella vive con la mamá. Si estás viendo el programa, un beso enorme, mi amor. ¿Qué sucede? Nosotros, los humanos, tenemos mascotas. Yo, por ejemplo, adopté el perrito de mi hermano y ese man es como literalmente como si fuera un hijo mío. ¿Qué sucede? En el caso de él específicamente, él ya tiene 16 años, así que ya se imaginarán, ¿no? Pero también se da mucho con jóvenes, perros jóvenes que son adoptados o que son comprados y son tratados literalmente como si fueran unos bebés. ¿Qué tan positivo es ese trato puntualmente para las mascotas caseras? Háblese de gato. Bueno, gato normalmente no se va a dejar mucho, ¿no? Pero los perros, tratar a los perros como hijos. ¿Qué tan positivo puede ser para ellos o qué tan negativo puede ser? Yo tengo un dicho, Jan, ojalá y te pueda contestar con esto. A mí no me gusta que a los humanos los traten como animales, ni a los animales que los traten como humanos. Cada quien tiene una línea paralela que no tienen por qué unirse. Tenemos muchas características y tenemos precisamente lo que vamos a hablar ahorita en un momento de las libertades de los animales. Tenemos muchas cosas en común. Tenemos que comer ambos para sobrevivir, tenemos que convivir, tenemos que salir, tenemos que correr, tenemos que socializar, pero los animales no tienen necesidad de ir a trabajar, los animales no tienen necesidad de ir a las plazas y estar agarrado de la perrita o del animal de la mano para acá, ir al cine, etcétera. Tienen necesidades diferentes. Cuando queremos humanizar a un animal, ya está catalogado como maltrato animal. No es tan sencillo el tema. Tenemos que tener estas obligaciones, si me permiten el término, de las 5 libertades que vamos a comentar, porque todo esto que estamos hablando ahorita va a desencadenar y vamos a llegar al punto de las 5 libertades en el cual te voy a dejar más clara a ti y a los que nos escuchan y a los que nos ven, más claro el tema de las libertades de los animales con el maltrato animal. A veces los animales que no se rescatan es la mejor manera de ayudarlos. A veces. Wow, qué interesante, papá. Y vamos a seguir con este programa realmente curioso, pero vamos a regresar luego de estos cambios comerciales. No se vayan, que venimos con las 5 libertades de los animales. Y regresamos con su programa El Círculo por Cadena Plus. Quiero recordarles a ustedes que hoy se celebra el Día de la Conciencia sobre Educación Ambiental y nos acompaña directamente desde México mi amigo, el que le puse de apodo especial de cariño, el Tarzán mexicano, mi amigo Gabriel Parada, que estamos conversando diferentes temas. Y lo que ustedes
me imagino que han estado esperando, ¿verdad? Las 5 libertades de los animales, Gabriel. Vamos a pedirle a producción que me ayude poniendo esta imagen de la primera libertad. Pues la primera libertad, para poder lograr estas 5 libertades sumadas, nos da bienestar animal, que esa es la primera, estar libre de hambre, sed y de nutrición. Vamos a hablar un poquito de ella. Me dice la gente de repente, Gabriel, yo tengo una guacamaya, las ubican, guacamayo, ¿sí? Por supuesto. Y yo le digo, ¿qué le da de comer? Tiene 30 años con nosotros y lo único que le doy es semilla de girasol. Entonces yo le digo, bueno, es que le está dando de comer, pero no está bien alimentada. Hay que separarlos. Una cosa es que le demos nosotros de comer a cualquier especie animal, perro, gato, y cito esos porque son los más comunes que tenemos, un perico, un loro, a lo mejor por ahí otro animal. Pero no es lo mismo darle de comer que darle de comer lo necesario, lo que necesita. Ahorita hay un problema terrible de obesidad en animales, pero terrible. Entonces, nosotros como que nos queremos lavar las manos diciéndole, pues yo le pongo de comer. Él come lo que quiere. Sí, pero también tenemos que tener el espacio, el tiempo de que se ejercite, de que se nutra, porque no es lo mismo, vuelvo a lo mismo, no darle de comer que darle de comer su alimento específico para esa especie animal. El tenerle agua de bebida siempre. Es que la tira. Bueno, pues hay que ponerle algo que no la tire, porque si la tira no se va a hidratar. Y todos los problemas de cualquier especie animal, si no está hidratado el animal, no vamos a poder tratar nada. Tenemos que hidratarlo primero para poderle nosotros dar un tratamiento. Es un animal deshidratado, es poco probable que el animal pueda cumplir con sus funciones vitales. Las funciones vitales dependen mucho, entre otras cosas, de la hidratación. Es por ello que dicen, nosotros podemos vivir, nosotros como humanos, sin comer varios días, pero sin hidratarnos 2 días, 1 día y medio y se acabó. Empiezan a descompensarse nuestro organismo. Así al igual que a los animales también. ¿Tienes una pregunta, Jan? Sí, y bueno, era más que nada como agregar a lo que dice. Sí. Porque me parece que se escucha obvio, quizás en primera instancia, pero al momento de la ejecución no lo es, y pasa, por ejemplo, puntualmente con los perros. Yo como dueño de un perro, digo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué le vamos a dar de comer? Entonces voy y le compro una bolsa de perrarina. Bien, quizás ese alimento pueda estar dentro de lo que necesite, pero no. Los perros también pueden comer que si un guineo, que si papaya. Y así como nosotros, como la especie humana también necesita diferentes nutrientes, ellos también no podemos solamente darle un tipo de alimento, a menos que tenga algún problemita, que haya que apretarle algo por acá, que también sucede, ¿no? Porque hoy vi una foto en el Facebook de mi amigo Gabriel, donde unos hurones con sobrepeso, papá. Sí, y hay que trabajar eso, es muy común, inclusive aves, cuando yo llego y tienen un cotorro, un perico, una guacamaya, y les digo, es que se cayó, me dice el cliente, se cayó, y digo, es que tiene un problema de sobrepeso. Las aves con sobrepeso quieren volar, al estar tan pesadas, obviamente van a aterrizar y es cuando tienen una lesión de un ala, normalmente se fracturan un hueso, etcétera. Pero el problema de obesidad es todavía más acentuada en esta época de pandemia, porque como la gente está más en sus casas y le están pide y pide el animal, y ya con tal de que se calle, de que se vaya, de que esto, le damos de comer y de comer y de comer, y como nosotros mismos, mucha gente que sí seguimos lo de los protocolos de la pandemia, no salimos tanto más que para lo básico, obviamente empezamos a inflarnos nosotros y también nuestros animales. Así, sumado a que ya no se puede ir tanto al parque a pasearlo como antes, ¿no? Entonces por ahí va tabla. Pero podemos hacerlo en casa. Pero, sí, perdón, claro, podemos ejercitarnos en casa con el perro ahí a un lado. No tenemos mucho espacio, hay que ingeniárnoslas ahorita.
Ahora bien, no tenemos tanto tiempo para irlo a pasear. Bueno, por lo menos entonces no hay que empacarle tanto ni a los animales. Así, ¿Sí? así mismo es. ¿Qué me ha Sí. pasado? ¿Qué me ha pasado? Esta pandemia me ha... A mí no, pero me imagino que otros sí. Oye, Gabriel, Tenemos la vámonos. la Correcto. segunda. Vámonos ahí con producción que nos ayude con la segunda libertad. Libre de Perfecto. molestias físicas y térmicas, esa. Bueno, esa Oh, está muy obvia. Eso no tiene mucha explicación. Si un animal, obviamente, hay animales que sí regulan su propia temperatura, como nosotros los mamíferos. Regulamos nuestra temperatura. Aún así, cuando hace mucho frío, necesitamos de una chamarra, ¿cómo le llaman allá ustedes? Una chaqueta, un jacket o algo precisamente para, aunque regulamos nuestra temperatura, tenemos que tener otras alternativas para poderlo lograr más fácil o por lo menos que no nos descompensemos térmicamente. Si tenemos mucho calor, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente tenemos una playera, una camisa corta. Nosotros como humanos, los animales es igual. Las incomodidades térmicas, nosotros, algunos animales tenemos que reforzarlos. Una manera de reforzarlos es precisamente por medio de la alimentación para que obviamente no tenga una descompensación térmica. La otra es poniéndole un foco, una placa térmica, dependiendo de la especie animal. Los que tengan reptiles, por ejemplo, ellos los reptiles no regulan su propia temperatura, se llaman animales poiquiotermos. Ellos no regulan su temperatura, entonces van a depender exclusivamente de la temperatura del medio ambiente. Nosotros si tenemos, por ejemplo, una serpiente, una iguana, un cocodrilo, una tortuga, que es muy común, la gente no les facilita una temperatura y eso es una de las 5 libertades muy importantes, tener un control de la temperatura dependiendo de la especie animal. Si nosotros tenemos una especie animal, un perro, por así decir, pero lo tenemos arriba de nuestra casa, donde no le da una sombra, donde el agua que le estamos dando se calienta tanto que apenas la toca y dice, mejor no quiero agua porque no es agradable para mí. Si nosotros pudiéramos pensar en varios animales, quizás por ahí tuviéramos algunos errores o pequeñas cosas que podemos hacer tan sencillas para tener el bienestar animal. Y en este caso, de las inclemencias del tiempo, sobre todo en ciudades donde la temperatura oscila, la temperatura no es tan grave cuando es una temperatura constante. Cuando nosotros tenemos un perro, pero que en la mañana tenemos 3 grados centígrados o bajo cero, y a la tarde, al mediodía, como a esta hora, a las 3:30, 4 de la tarde, 5 de la tarde, en cualquier parte, es cuando más está a plomo el sol, podemos llegar a estar hasta 35 grados o más, dependiendo del país donde nos estén siguiendo. Sin embargo, lo que afecta muchísimo es ese cambio tan radical durante todo el día, de los cambios de temperatura de todo el día. Si nosotros tenemos una temperatura constante, normalmente no tenemos tantos problemas. Es por ello que es importante esta libertad, que el número que sea, pero la libertad de que esté libres de físicas, molestias físicas y térmicas. Así es. Vamos con la tercera libertad de los animales. ¿Cuál es la que está ahí, producción? Aquí tenemos estar libre de dolor, lesiones o enfermedades. También se explica sola. Obviamente, el llevar a los animales a una medicina que para mí es la más efectiva y la más importante, se llama medicina preventiva. Y esa es una medicina en la cual yo voy a llevar a mi perro, a mi gato, a mi especie animal, precisamente para que ver cómo está de salud, ver si tiene todas sus vacunas, ver si está desparasitado, ver si está vitaminado, etcétera. Obviamente, esta libertad tiene que estar ligada a la medicina preventiva y sobre todo a la medicina también curativa. Si nosotros estamos viendo que nuestro animal, focos rojos, deja de comer 1 o 2 días, focos rojos, hay que llevarlo con el médico veterinario y no llevarlo ya hasta después. Yo entiendo la parte económica, yo entiendo la parte de los tiempos, pero también llevarlo al médico veterinario cuando todavía tenemos oportunidad de poder hacer algo por él. De repente dicen, nos quieren, lo digo con todo respeto, esto es general porque estoy en grupos de médicos veterinarios de América Latina,
Y es muy común que nos digan, no, pues el perro estaba bien ayer y le vemos un absceso de este tamaño que sabemos perfectamente que esto no es parte de la magia, esto no se crea de un día para otro, pero obviamente algunos de los clientes se quieren lavar las manos diciendo, ¿sabes qué? Yo así lo vi, apenas en la mañana estaba bien y le estamos viendo un tumor de este lado. Pero obviamente son cosas precisamente para deslindarnos un poco o mucho de nuestras obligaciones que tenemos como seres humanos para los animales. Esta libertad es muy importante. Me encanta que lo digas porque, Mm. señores, si tienen una mascota, hay que estar pendiente de la mascota. Nada, la mayoría de las mascotas, a excepción quizás de los gatos, yo no sé, no soy muy cat lover, así que digamos, pero yo sé que a los perros les encanta la atención, les encanta que estés allí, que los acaricies. Eso es parte de ser eh, cuidador de un animal, estar ahí, cuidarlo, darle la atención que se merece. Y eso incluye acariciarlo y notar si hay alguna anomalía o cualquier cosa que pueda ser raro en este animal. Vamos con la cuarta libertad. Ser libre para expresar las pautas propias de comportamiento. Y esto va ligado a lo que hablábamos hace unos momentos. Exactamente. Es eso, que un perro sea un perro, que un gato sea un gato, que un cotorro sea un cotorro, que cualquier especie animal, llámese en confinamiento, en cautiverio o en vida silvestre, sea su especie. De repente nosotros queremos modificar ese comportamiento, esa conducta, o bien también, fíjate bien lo que les voy a decir, de repente hay gente que está en contra de la militarización de nuestras especies. Ser un perro. Cuando un perro quiere salir a la calle, quiere brincar acá, inclusive en casas, siéntate ahí y lo dejamos al pobre perro todo el día así. Y apenas está volteando porque le llamó la atención una mosca. ¡Ey! Ahí quédate. Y ahí está el pobre perro. Estamos de alguna manera modificando o alterando las normas de ese propio animal, de su comportamiento. Nosotros tenemos que tomar en cuenta la raza, la especie que sea de cada animal y entenderlo por ende de que si una guacamaya va a estar gritando es propia de su propio comportamiento, que si un perro va a estar ladrando es propia de su propio comportamiento. No hay que confundir su comportamiento, su conducta a su mala educación. Es decir, si un perro ya sabemos que está ladrando, no, Gabriel dijo que era de su propio comportamiento, sí, pero si está ladrando y destrozando todo y comiéndose la muñeca. Bueno, ahí estamos hablando de que ya es una mala conducta y no estamos haciendo correctamente nuestra tarea. Hay que saberlo delimitar, que no se salga del parámetro de su propio comportamiento natural de cada especie, pero con sus criterios, ¿no? Así es. Esa sería la Y bueno, cuarta. y vamos ya vamos con la quinta ya. Estar libre de miedos y angustias. Ahí está. Bueno, pues esta última libertad de las 5 libertades que tenemos, esto es una muy frecuente. Te voy a poner un ejemplo ya. Normalmente yo no me dedico a perros y gatos, eventualmente atiendo. Sin embargo, esto es muy común de la gente. Gabriel, es que mi perro mordió al otro, pero no se llevan, pero casi nunca se ven. Él vive acá y el otro vive acá, sí, pero el estrés, también hay un estrés que lo dejamos muy aparte y es el estrés olfativo. El simple hecho de que un perro se esté olfateando, que aunque no estén juntos, con un gato, con un perico, con un cerdo, con una gallina, el simple hecho, no están juntos, Gabriel, pero se están oliendo y ese olor le provoca estrés, lo altera, está todo el día esperando a ver a qué horas le brinca el gato al perro y el perro al otro porque están oliéndose. Visualmente también no están juntos, pero el hecho de estarse viendo y qué pasa y estar esperando a ver a qué horas llega. Imagínense nosotros estar en una casa con nuestro enemigo, pero no nada más con nuestro enemigo, sino con nuestro posible depredador. Obviamente vamos a estar en una angustia y vamos a estar alterados todo el día, visualmente, olfativamente. Ahora, ya cuando hay contacto, de repente,
pues no les quiero preguntar. Y eso es muy común, porque normalmente a la gente que nos gustan los animales no tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro. Y eso es algo de las casas, porque también en vida silvestre sucede, también en los zoológicos sucede, por eso hay que tener mucho cuidado de que estén libres de miedos y angustias. Wow, wow, wow. Mira que dentro de todas las libertades, más o menos como uno conscientemente o quizá inconscientemente, Ajá. uno va como más o menos asumiendo y uniendo cables, ¿no? Pero esto que acabaste de decir fue como, o sea, algo que no me imaginaba, porque ocurre, tenemos a perro y gato muchas veces, alguna familia compartiendo hogares, Uh-huh. cuando no se llevan, y eso ocasiona también un estrés emocional independientemente de que no lo veamos en los animales. Y qué curioso que es el hecho de tener la conciencia ahora de saber de que el área donde vas a tener a tu mascota también tiene que tener o tener esa mentalidad de que qué puede o no afectar a los tuyos. Gabriel, nos quedamos sin tiempo, lastimosamente. ¿Alguna palabra de despedida antes que me corten? No, nada más agradecerles nuevamente y que estamos ahí síganme para más consejos en Facebook, Gabriel Parada, estoy a la orden, les mando un abrazo a toda la gente bonita, preciosa de Panamá, ojalá y tenga una oportunidad de estar presente ahora que pase todo esto, cuídense mucho, por favor, cuiden mucho a sus mascotas y hasta muy pronto, mi estimado Jan, amigo mío. Un abrazo de lejos, mi amigo Gabriel, directamente desde México. Esto ha sido todo, lastimosamente, por hoy. Ya será hasta mañana, nos vemos mañana, es miércoles de emprendimiento. Ya saben, a la misma hora, en la misma señal, en el mismo canal. Bye, bye.